Hola, hoy voy a hacer el famoso video 50 cosas sobre mí. Sí, sí, yo sé, no siempre son 50, a veces son un poquito más, un poquito menos. Puede pasar que, que a nadie le interesa saber 50 cosas sobre mí. ¿Nadie quiere ver eso? Ok, ok. Primero, lo primero. Yo soy Gabio y esta es una olla con su tapa. Hoy voy a hacer un video de 50 cosas sobre la cocina peruana y uruguaya. No sabría bien si son 50 cosas, 50 curiosidades sobre estas dos cocinas, pero obviamente también se va a hablar un poco de la comida. Vamos a ver qué cosas hay en una cocina y no hay en la otra, cómo se nombran ciertas partes de la cocina en un país y en el otro, ciertos alimentos, qué cosas son infaltables en la cocina peruana y qué cosas son infaltables en la cocina uruguaya, qué cosas son muy populares en un país, pero en el otro país son desconocidas o muy poco populares, y además de eso algunas otras curiosidades que tal vez ni vos mismo sabías. Comencemos. En una cocina peruana la cantidad de platos que se puede preparar son un montón, mucho mayor de la que se podría preparar en una cocina uruguaya. De hecho, si me pongo a nombrar la cantidad de platos, podría hacer varios videos solamente de 50 platos que se pueden preparar en una cocina peruana. Así que esto mejor lo englobo en un solo punto. Y no solo la cantidad de platos, sino la cantidad de condimentos que se pueden encontrar en una cocina peruana es mucho mayor a la que se encuentra en una cocina uruguaya. Ojo, no estoy diciendo que en la cocina uruguaya no haya condimentos, obviamente que hay, pero la variedad y la cantidad es mayor en Perú. Un clásico de las cocinas peruanas y que no está en ninguna cocina uruguaya, o si está en muy pocas cocinas uruguayas, es la olla arrocera. Por su nombre se deduce que es una olla para preparar arroz. Y sí, se utiliza para eso, se utiliza para preparar arroz, pero no es su única función. Se pueden preparar un sinfín de comidas en estas ollas. Más allá de su nombre de olla arrocera, la gran diferencia que tiene con una olla común es que esta olla es eléctrica. Al utilizarla, lo que se hace es que se pone dentro de los ingredientes que uno quiere cocinar, se tapa, se enchufa y se acciona un botón que generalmente es una palanca que se baja. Después de un tiempo, cuando la olla considera que todo lo que está dentro ya se cocinó, ese botón se levanta y termina el proceso de cocinar. Pero como la olla sigue enchufada, lo que está dentro lo mantiene caliente por bastante tiempo. Es un invento bastante útil, bastante inteligente, la verdad, porque no necesita que uno esté controlándola mientras funciona. Uno puede dejarla, irse a hacer sus cosas y cuando vuelve ya está todo preparado. Por otro lado, un clásico de la cocina uruguaya es la yerba mate. Sí, puede haber cocinas uruguayas donde no haya yerba mate porque en esa casa no se toma mate. Puede pasar, pero son muy pocas. Y en las cocinas peruanas es prácticamente imposible encontrar yerba mate. El mate no es algo que se consume en este país. Si tenés esto en tu cocina, en el caso de Uruguay dirías que tenés boniato, pero en el caso de Perú dirías que tenés camote. Y no se olviden que acá estamos hablando de comida, porque camote significa varias otras cosas en Perú, aunque hasta donde recuerdo en Uruguay no significa nada. Si tenés esto, en Uruguay dirías que tenés ananá, pero acá en Perú tendrías que decir que tenés piña. Y este caso es gracioso porque en Uruguay piña sí significa algo, una piña es un golpe con el puño. Si tenés esta fruta en tu cocina, en Uruguay te van a decir que es banana, pero acá en Perú te dirían que es plátano. Aclaro algo de estas últimas dos que dije. En Uruguay entendemos que una piña es una ananá y que un plátano es una banana. Sabemos o deducimos a qué frutas se están refiriendo, pero ni piña ni plátano son formas comunes de llamarlas en Uruguay. En las cocinas uruguayas esto se llama morrón, en las cocinas peruanas se llama pimiento. Está culpable de dejar todo manchado de rojo, en Uruguay le decimos remolacha. Acá en Perú se conoce como beterraga. Esto en Uruguay lleva el nombre de jengibre, mientras que acá en Perú lleva el nombre de quión. Bastante diferentes los dos nombres. Esta fruta amarilla en Uruguay la llamamos limón, pero acá en Perú se llama lima. Y esta otra fruta un poco más pequeña y verde en Uruguay se llama lima. Acá en Perú se llama limón. En estas dos últimas es como si estuvieran los nombres cambiados. Y yo sé que para los que han visto algunos de mis videos antes, esto no es algo precisamente nuevo, pero no por eso deja de ser una curiosidad de las cocinas uruguayas y peruanas. Esta fruta en Uruguay la llamamos
frutilla y acá en Perú se llama fresa. Y al igual que sucede con la banana, el plátano, el ananá, la piña, nosotros los uruguayos entendemos que la fresa es la frutilla, pero igual frutilla sigue siendo el nombre más común. Si estás en tu cocina listo para desayunar, podrías tomar un pan y untarle un producto lácteo. En el caso de Uruguay le estarías untando manteca, pero acá en Perú le estás untando mantequilla. O sea, es el mismo producto, solo que se llama diferente en un país que en el otro. Y aclaro que son el mismo alimento porque esto me lleva al siguiente punto. En Uruguay tenemos algo que se llama grasa, que es para cocinar, o sea, no se come untándolo en un pan, se cocina con eso. Se llama grasa, pero acá en Perú eso es lo que tiene el nombre de manteca. Se enreda un poco por los nombres, pero son dos alimentos, dos ingredientes completamente diferentes. Si en tu cocina uruguaya tenés el embutido más popular de todos, entonces tenés panchos. Pero en una cocina acá en Perú tendrías hot dog. La única forma de que tengas panchos acá en Perú es si ese hot dog está en un palo. Ahí puede dejar de llamarse hot dog y pasa a llamarse pancho. Sin embargo, en Uruguay no importa si el pancho está en un pan, en el plato, en un palo, no importa eso, siempre va a seguir siendo pancho. Para mantener tus alimentos fríos, en Uruguay tendrías una heladera, pero acá en Perú tenés una refrigeradora, o si querés tratarlo con más cariño sería refri. Aunque hay algo muy curioso, porque cuando es refrigeradora es la refrigeradora, pero cuando es refri es el refri, o por lo menos así los he escuchado yo nombrar. Capaz que hay algo que no entiendo o me estoy perdiendo. En la cocina uruguaya, el lugar donde generalmente dejas los platos sucios y donde después los vas a lavar eventualmente se llama pileta. Acá en Perú ese mismo lugar se llama lavadero. Y lo que abrís para lavar esos platos en Uruguay es la canilla. Pero acá en Perú lo que abrís es el caño. Las bebidas azucaradas, las bebidas carbonatadas, en Uruguay se les llaman refrescos, pero acá en Perú tienen el nombre de gaseosas. También es muy común llamarlas por su marca, Coca-Cola, Pepsi. Eso sucede en ambos países, pero si queremos agruparlas todas, en Uruguay son refrescos y en Perú son gaseosas. Por cierto, tengo un video probando gaseosas, refrescos que hay acá en Perú y no hay en Uruguay. Si quieren pueden verlo. La temperatura también puede jugar un papel importante, sobre todo referido a justamente gaseosas o refrescos. Si alguna bebida o el agua misma está dentro de la heladera, decimos que está fría. Si no estuvo nunca dentro de la heladera o estuvo bastante tiempo fuera y ya su temperatura no es tan baja, decimos que está a temperatura ambiental, a temperatura ambiente. Mientras que acá en Perú, si una bebida o un líquido está dentro de la heladera, le dicen helada. Y si está fuera, dicen sin helar. Admito que esto a mí al principio me confundía un poco. Si me ofrecían una bebida helada, yo creía que tenía hielos. Pero no, solamente significaba que estaba fría. Si la bebida tiene hielos, directamente acá dicen con hielos. Algo muy común acá en Perú y nada común en Uruguay son este tipo de exprimidores. Funcionan especialmente para exprimir lo que acá son limones. En Uruguay no son muy populares porque los limones, los verdes pequeños que nosotros llamamos lima, como ya dije, no son muy comunes, entonces estos exprimidores no tienen mucha función. Y los limones que los uruguayos consumimos más son más grandes, entonces acá no entrarían. Otra cosa entre las cocinas uruguayas y peruanas, algo muy importante es el tema del agua. Algo tan importante que deberían tenerlo en cuenta todos los extranjeros que vienen a Perú. Y es que acá el agua es potable pero no es bebible. Entonces se pide o se exige que antes de tomar el agua se hierva. Ojo, no quiere decir que el agua acá en Perú sea horrible y que el agua en Uruguay sea el agua más pura y rica del mundo. No, incluso hay muchas personas en Uruguay que no toman agua de la canilla porque no lo consideran saludable. Pero lo que estoy marcando es que acá en Perú existe casi esa exigencia de hervir el agua antes de tomarla. Y en Uruguay no es tanto así. Si hablamos de comidas que se pueden preparar en las cocinas, en Uruguay hay una comida que es muy popular y acá en Perú prácticamente no existe. Y es los ñoquis. Incluso hay una tradición de comer ñoquis todos los 29. O sea, en Uruguay podrías comer ñoquis una vez al mes. Mientras que acá en Perú
bueno, digamos que podrías no comer ñoquis en todo el año. Otra cosa que quiero marcar, y espero que no suene mal, pero acá en Perú se acostumbra a comer cebolla cruda. O sea, en Uruguay la cebolla es parte de la preparación. Se corta en pedacitos muy chiquitos, se cocina, se fríe, se sofríe. Esa es la forma en que se consume la cebolla siempre. Pero acá en Perú, además de consumirla de esa forma, también se puede consumir lo que sería cruda. Se corta en pedacitos o en tira, de la forma que más te guste. Se pone en agua con un poco de sal para sacarle lo amargo. Se cuela y no se le hace nada más. Se consume así. Hay muchos platos peruanos donde la cebolla es uno de los ingredientes así, sin pasar ningún tipo de cocción. Incluso podría ser parte de una ensalada. También es algo muy común. Otra cosa es que en algunos casos acá en Perú se come la papa con cáscara. No es en todos los casos. Hay muchos platos, muchas situaciones donde la papa se come sin cáscara. Pero comer la papa con cáscara no es algo tan inusual, mientras que en Uruguay es algo que no se hace nunca. Cuando los uruguayos comen papa, siempre la pelan antes. En ambos países, las latas que traen atún se llaman, bueno, así, latas. Pero cuando traen otros productos y comienzan a ser un poco más grandes, más altas, acá en Perú pasan a llamarse tarros, mientras que en Uruguay siguen llamándose latas sin importar el tamaño, solo importa el material. En ambos países la leche puede venir en varias presentaciones. Acá en Perú las presentaciones son leche en tarro, leche en caja, leche en bolsa y leche en polvo, mientras que en Uruguay las presentaciones son en bolsa, en caja, creo que en lata y creo que en polvo. En realidad no estoy seguro. Pero ese es precisamente el punto. Acá en Perú, tanto en lata como en caja son muy populares. En Uruguay, las más populares son en bolsa y en caja. En polvo y en lata o no son tan populares o no existen, porque sinceramente no las recuerdo. Volviendo al tema del plátano y las bananas, algo que pasa es que en Uruguay las bananas cuando te las venden simplemente las juntan, las pesan y según lo que pese es el costo. Pero acá en Perú las bananas se venden por mano. Y se le dice así porque siempre van de a 5. O sea, es una mano porque representa los 5 dedos. Y obviamente no es de banana, es de plátano. Se venden manos de plátano. En Uruguay son bananas por peso y acá en Perú son manos de plátano. ¿Eso no debería estar en un 50 cosas sobre mercados mejor? ¿Y vos no deberías estar callado? Oye, tranquilo, viejo. Está bien, está bien. La presentación es en que viene la leche, cómo se vende la banana o el plátano. Podría estar en un video de 50 cosas sobre los mercados, sobre los supermercados. Y bueno, si este video llega a suficientes likes, tal vez haga un video sobre eso, Puede ser, Guiño, guiño. Pero bueno, tampoco es un crimen que estén dentro de este video, porque todavía tienen que ver con la comida y con la cocina de Perú y de Uruguay. Pero volvamos al conteo. El trapo con el que generalmente secás los platos y utilizás para alguna otra cosa, en Uruguay lleva el nombre de repasador, mientras que acá en Perú lleva el nombre de secador. Admito que si se utiliza para secar los platos, tiene más sentido que se llame secador. Otro clásico de la cocina uruguaya es el dulce de leche. Está en casi todas las casas, al igual que la yerba mate. Pero la diferencia es que acá en Perú hay un similar al dulce de leche que se llama manjar blanco, lo cual no pasa tanto con la yerba. No hay un sustituto, por decirlo de alguna forma. Y si bien son alimentos diferentes en su sabor y en su preparación, pueden ser comparativos uno del otro. Dulce de leche en Uruguay y manjar blanco en Perú. Si estás en Uruguay, a estos les vas a llamar porotos, pero acá en Perú les vas a llamar frijoles. Dentro de un durazno, de la ciruela, de la cereza o de la aceituna, en Uruguay te vas a encontrar con un carozo, pero acá en Perú te vas a encontrar con la pepa. Y es curioso, porque como sucede con camote, pepa acá en Perú puede estar referido a otras cosas. En Uruguay a esto se le llama té, simplemente té, pero acá en Perú le dicen infusión. Esto puede generar algunas confusiones. Por ejemplo, si alguien pide un té acá en Perú, generalmente se está refiriendo a té, canela y clavo, que es un tipo de infusión. No estaría refiriéndose, por ejemplo, a manzanilla o a boldo. Sin embargo, como en Uruguay a todas las infusiones le llamamos té, cuando alguien pide té, se le preguntaría ¿qué tipo de té? Té de manzanilla, té de boldo, y etcétera, etcétera, hasta nombrar casi todas las infusiones. Esta otra cosa puede ser un poco tonta, pero igual quiero marcarla porque puede llevar a algunas confusiones. Cuando se va a consumir pollo,
generalmente se divide en dos partes. A una de esas partes en ambos países se le llama pecho, pero la otra parte tiene nombres diferentes, porque en Uruguay se le llama pata y acá en Perú se le llama pierna. De hecho, acá en Perú la parte que se le llama pata es esta. Otro integrante de la cocina que tiene nombres diferentes en ambos países es este, porque en Uruguay se le llama caldera y en Perú se le llama tetera. También sucede con los platos. En ambos países está el plato hondo, que es el que puede contener mayor cantidad de alimentos, pero el que contiene menos en Uruguay se llama plato llano y acá en Perú se llama plato tendido. E incluso la cocina puede tener una pequeña diferencia, y realmente es pequeña, es una pequeña parte de la cocina que en Uruguay se llama hornalla y acá en Perú se llama hornilla. Y siguiendo con la cocina, también en el tema del gas hay una diferencia. Si no tenés gas por cañería, acá en Perú pedís lo que se llama un balón de gas, pero en Uruguay pedís una garrafa de gas. Algo que he visto que sucede acá, que no sucede tanto en Uruguay, es que algunos platos peruanos tienen nombres un poco peculiares. O sea, en ambos países están los platos que simplemente nombran qué comida llevan, como por ejemplo un guiso de lentejas. Es un guiso que lleva lentejas. Pero acá hay otros platos que tienen nombres que es difícil deducir qué llevan, como por ejemplo la carapulcra o la sopa seca. A su vez, hay algunos platos acá que hacen referencia al lugar de origen o al lugar donde más se preparan, que eso es algo que tampoco recuerdo haber visto en Uruguay. Está por ejemplo el caso del suspiro a la limeña o la causa limeña, que obviamente se hace más que nada en Lima, y también el caso de la papa a la huancaína, que hace referencia al departamento de Huancayo. Pero bueno, si hablamos de comida, Uruguay también tiene algunas cosas curiosas, como por ejemplo lo que es la polenta, un plato que todos los uruguayos conocen, pero que a pocos les gusta, hay que ser sinceros. Y es un plato que acá en Perú no existe. Y bueno, si hablamos tanto de comidas entre un país y otro, que recordemos son cosas que tienen que ver con la cocina, una apreciación personal mía es el tipo de comida que hay en ambos países. En Uruguay las comidas, los platos tienden a ser más secos, mientras que en Perú generalmente son bastante húmedos. ¿A qué me refiero con esto? En Uruguay se come por ejemplo milanesas con puré, con fideos, con arroz, algún otro tipo de carne. Son comidas más bien secas. Incluso si se prepara un guiso no es algo precisamente húmedo. Muchas veces se cocina de forma bastante seca. Se deja que la comida absorba todo el agua. Mientras que acá en Perú no sucede tanto así. El plato más conocido que hay en Perú, que es el ceviche, ya vemos que es un plato húmedo, por definirlo de alguna forma. Y muchos otros platos también son de esta manera. No se espera a que el alimento absorba todo el líquido, sino que se tiene la costumbre de dejarlo con cierto líquido. Como ya dije antes, en ambas cocinas hay condimentos, pero en Perú es muy común encontrar condimentos en forma molida. Y eso es algo que no se encuentra tanto en Uruguay. Pero no todo tiene que ser diferencias. Algo que tienen en común ambos países es el consumo de pollo. Si bien Uruguay es un país ganadero y debería deducirse que su mayor consumo es el de carne, y Perú es un país que tiene gran parte de su territorio con salida al mar, con lo cual debería deducirse que se consume mucho pescado, en ambos casos el consumo de pollo puede ser tan alto que por momentos iguala o supera al consumo de carne y pescado en ambos países. El queso rallado es otro alimento curioso, porque en Uruguay se consume bastante. Se utiliza para condimentar muchas comidas. Está muy a la vista en los supermercados y su precio no es precisamente alto. Mientras que acá en Perú el consumo de queso rallado es realmente muy bajo. Sí existe, pero es muy bajo. No se encuentra fácilmente en los supermercados y debo admitir que en mi opinión su precio es bastante alto. Y bueno, no es el único caso. También sucede algo parecido con el pomelo. En Uruguay es bastante popular el pomelo, mientras que acá en Perú hay muchas personas que ni siquiera lo conocen. Sí, es cierto, existe el pomelo en Perú, pero está limitado a regiones muy específicas y por eso sucede, como dije recién, que hay muchos peruanos que no lo conocen. Casi se podría decir que en Uruguay existe el pomelo y en Perú no, aunque sería una forma un poco radical de verlo. Si en Uruguay, por ejemplo, agarrás dos panes y le pones entre medio jamón, queso y demás cosas, te estás preparando un refuerzo. Mientras tanto, si te estás preparando lo mismo acá en Perú,
Perú te estás preparando un sándwich o un sándwich. Esta comida obviamente no se cocina, pero cuando es una comida que sí hay que cocinar y se cocina en agua, se dice diferente en los dos países, porque en Uruguay estás hirviendo esa comida, mientras que en Perú la estás sancochando. Ojo, hay un detalle con esto, porque si se trata de simplemente agua, en los dos países se hierve, tanto en Uruguay como en Perú se hierve agua. Pero cuando se trata de comida como papas, huevos, fideos, pollo, en Perú los estás sancochando. Pero en Uruguay la palabra no cambia, se estaría hirviendo igual que como se hace con el agua. Otro detalle de la cocina o de la comida es que si bien en ambos países hay un plato principal, está la diferencia que si se opta por otra comida, en Uruguay generalmente se elige un postre, mientras que en Perú la mejor opción es la entrada. Acá en Perú también hay postre, sí, es verdad, pero si se tiene que elegir entre postre o entrada para agregarlo en plato, siempre se va a elegir primero la entrada. Tal vez con esto me esté alejando un poco de la cocina en sí, pero sigo hablando de la comida, porque si bien en los dos países los nombres de las comidas son los mismos, desayuno, almuerzo, cena, hay uno que cambia y es la comida de la tarde o media tarde, porque en Uruguay a esta comida se le llama merienda y acá en Perú se le llama lonche. Y para terminar este conteo, una última cosa es el azúcar. Sí, algo tan cotidiano y común como el azúcar. Si bien en ambos países hay azúcar blanco y azúcar moreno o azúcar rubio, en Uruguay la más común es el azúcar blanca y en Perú la más común es el azúcar rubia o morena. Hay algunos que dicen que la blanca es la más dulce y otros que dicen que la rubia es la más dulce, pero lo que todos dicen es que si te gustó el video, dale like y comparta. Si no te gustó, comparte primero y dale like después. Y suscríbete para más curiosidades cocinescas de este uruguayo en Perú. No estoy seguro si llegué a las 50 cosas, pero no importa. Como soy el editor, puedo cambiar los números entre medio, poner al final 50 y ya está. Nadie se va a dar cuenta. Puedo hacer eso. O tal vez ya lo hice.